Bueno, vamos a ver entonces Mateo capítulo 21, versículo 18 al 22. Dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente, y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Entonces vamos a ver un poquito acerca de la oración el día de hoy, que tenemos nuestro tiempo también de poder unirnos para orar por nuestra familia y orar también por las personas que necesitan conocer a Jesús. Y estamos tomando este pasaje de Mateo porque justamente este pasaje habla acerca de la oración, pero hay algo muy interesante aquí porque se habla acerca también de la fe. Y probablemente en algunos casos hemos dicho que, bueno, tal vez estas cosas no me están yendo bien o estas cosas no están saliendo como yo quiero porque tal vez mi fe no es la que, no es la fe necesaria o mi fe es muy poca. Y a veces hemos enfocado tanto en la fe y no en el objeto de nuestra fe. Vamos a ver eso porque el contexto nos habla de una situación muy puntual donde Jesús está saliendo de la ciudad de Jerusalén. En el capítulo 20 vamos a encontrar la entrada triunfal a Jerusalén. Jesús cumple las profecías, entra a la ciudad, llega al templo, ve a todos los vendedores, ¿no es cierto? Y lo que hace Jesús es tirar a todos esos cambistas y lo que conocemos como la limpieza, ¿no?, del templo, ¿no? Pero después de eso, él va a Betania y ahí se encuentra en esta situación saliendo de la ciudad. Por eso dice el versículo 17, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y posó allí. Entonces toda la noche se quedó fuera de la ciudad de Jerusalén, se fue a Betania. Y recordemos quiénes vivían en Betania, ¿verdad? Recordemos que ahí vivía Lázaro, María y Marta, ¿verdad? Ahora, en el versículo 18 es al otro día, y al otro día dice, por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre. Fíjate que ahí está diciendo, volviendo a la ciudad, es decir, Jesús y los discípulos están volviendo a Jerusalén. Ahora, aquí hay un cuadro profético. En el versículo 19, el Señor Jesús va a pasar al lado de una higuera, dice el versículo 19, y viendo una higuera cerca del camino. Es decir, camino a la ciudad de Jerusalén, que tenía que subir, se encuentra con una higuera y dice la escritura que tuvo hambre, ¿no es cierto? Este es un elemento interesante porque nos habla de la humanidad de Cristo. Cristo es 100% humano, es decir, Dios se viste de humanidad y como hombre tiene hambre y como hombre trata de saciar esa necesidad. Pero acá vamos a encontrar un acontecimiento milagroso, porque en el versículo 19 vamos a ver que Jesús maldice a esta higuera porque esta higuera no tiene frutos, no tiene frutos. Ahora, este es un cuadro de Israel, porque cuando en el capítulo 20 entra en el capítulo 21, perdón, en los primeros versículos, entra a la ciudad de Jerusalén y entra al templo, va a encontrar una nación, un pueblo sin frutos. Esta higuera representa a Israel, una nación, un pueblo que estaba esperando al Mesías, pero cuando llegó el Mesías no encontró fruto, no encontró fruto. Y vamos a ver entonces cómo el Señor Jesús muestra ese cuadro de esterilidad sin fruto que muchas veces puede haber en la iglesia
puede haber en nuestra vida. Mira lo que dice el versículo 19. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada en ella, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y dice la escritura, y luego se secó la higuera. ¡Qué tremendo! Ante los ojos de sus discípulos, ellos pudieron escuchar las palabras de Jesús, la maldición que Jesús estaba lanzando sobre esa higuera. Y en ese momento la higuera se secó, dice la escritura. Mira el versículo 20. Dice, viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? No es que pasó una semana y se secó la higuera, no. Dice enseguida, delante de sus ojos, se secó la higuera. Qué tremendo, porque este es un cuadro, hemos dicho, de Jerusalén, de Israel. Y el Mesías llegó al pueblo de Israel. Y el pueblo de Dios no estaba preparado. Por eso dice la escritura dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron. Ahora, aquí hay una promesa en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron fueron dado el derecho, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Ahora, ¿qué va a pasar con Israel? En el año 70 después de Cristo. Esto es aproximadamente en el año 33. Vamos a ponerle, ¿no? Pensando un poquito en el tiempo que se cuenta desde el nacimiento de Cristo hasta la edad de su crucifixión, unos 33 años. Vamos a suponer más o menos unos 43 años después, o unos, ¿sí? Si estamos hablando unos 33, unos 37 años después, el general Tito, el general romano, llega a Jerusalén y destruye el templo de Israel. Destruye el templo de Israel. Qué interesante, ¿verdad? Porque aquí dice, hablando de la higuera, dice que el Señor Jesús no encontró nada, solamente encontró hojas. Lamentablemente, a veces nos acercamos, en este caso Jesús, a una higuera que probablemente tenía fruto porque estaba en apariencia, ¿no es cierto?, llena de hojas. Y probablemente uno se acerca para encontrar un fruto, pero dice que no encontró nada. Y este es un cuadro de Israel. Israel estaba con todos sus rituales, Israel estaba en el templo ofreciendo sus sacrificios. Es decir, los ritos, todas las actividades, toda la religiosidad del pueblo estaba activa. Es decir, era un pueblo que estaba religiosamente activo, pero esto era como esta higuera. Solamente había hojas, no había fruto. ¿Por qué? Porque cuando el Salvador vino, no lo recibieron. No entendieron que era el Mesías, no creyeron en sus promesas. Y por lo tanto, ahí hay una maldición, ¿no es cierto? Ahora, vamos a encontrar en ese contexto la enseñanza de esta noche, hablando acerca de la oración. Mira el versículo 21. Respondiendo Jesús les dijo, de cierto os digo, que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. Primera advertencia. Esto no está diciendo que las cosas suceden porque yo tengo fe. No, no soy yo el que obra. Dios es el que obra. Mira, esta era una frase porque ya en el capítulo 17 de Mateo, versículo 20, encontramos una situación donde Jesús manda a los discípulos, ¿no es cierto?, para ir y llevar el evangelio, anunciar las palabras, la palabra del reino, y se va a encontrar con algunas situaciones, por ejemplo, con los endemoniados, ¿no es cierto? Y allí en el capítulo 17, versículo 20, ellos no pueden, ¿no es cierto?, echar a esos demonios fuera. Y mira el versículo 20. Jesús les dijo, por vuestra poca fe, porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza,
diréis a este monte, pásate de aquí allá, y se pasará, y nada os será imposible. Otra vez, podemos pensar que soy yo el que está actuando, que la respuesta a mi oración depende de mi fe. Si bien es cierto, la fe es importante, por eso Jesús lo marca aquí, no está hablando solamente de la fe. ¿Por qué? Porque aquí la persona que obra en respuesta a nuestra oración es Dios. Mira, ahí dice que es Jesús el que lanza la maldición y es la higuera la que se seca. Y Jesús les dice a ellos, todo lo que pidiereis en oración. ¿A quién pedimos en oración? Cuando oramos, ¿a quién nos dirigimos? A Dios, al Padre. Entonces, Jesús está enfocando todas las luces, no a la persona que ora, sino al que oye la oración. Dice, y todo lo que pidiereis en oración, todo. Aquí este término todo incluye todas las cosas. Mira, puedo pedirle a Dios que Dios me dé un esposo, una esposa, me dé una casa, me ayude cuando estoy enfermo, estoy desanimado, me dé un trabajo, no importa. Hay múltiples necesidades y ahí está diciendo todo lo que pidiereis en oración. Este es un ejercicio que Dios quiere animarnos a hacer y Jesús les anima a sus discípulos a orar. La oración nos ayuda a crecer en nuestra fe, pero es Dios el que responde la oración. ¿De quién depende el milagro? ¿De mi fe o de Dios? Claro, yo puedo decir, bueno, aquí no tuvieron fe, pues tuvieron una pequeña fe, dice, porque ahí en el capítulo 17, versículo 19 dice, los discípulos, nosotros no pudimos echarlo fuera. Intentamos echar esos demonios y no pudimos. Y Jesús le dice, ahí en el versículo 20 del capítulo 17, les dijo, oh, ustedes son hombres de poca fe. Su fe ni siquiera alcanza el tamaño de una semilla de mostaza. Dice, si tu fe fuera como la semilla de una mostaza, dirías a este monte, pásate de aquí allá y se pasará. Y luego en el versículo 21 les va a decir, pero este género no sale sino con oración y ayuno. Es decir, acá hay dos cosas que Jesús le marca. Uno, realmente ellos estaban creyendo que ahora que habían estado con Jesús podían hacer milagros igual que Jesús. Lo que no estaban entendiendo es que el poder no reposaba en ellos, sino en Dios. Era en el nombre de Dios que podían echar demonios, no en sus fuerzas, no en sus capacidades, no en su religiosidad. Nosotros tenemos que entender que es Dios el que actúa, no nosotros. Nosotros tenemos que pedir a Dios todas las cosas en oración. Por eso dice, este género no sale sino con oración y ayuno. El ayuno habla de un estado donde nosotros nos enfocamos a la oración y a clamar al Señor y aún dejamos de lado el hecho de no consumir ciertos alimentos. Y entonces habla de intensificar ese enfoque en clamar al Señor o pedir al Señor por algo. El cuadro entonces nos sigue hablando de la oración. El Señor quiere que cada uno de nosotros vivamos una vida de oración. Y dice, si tuvierais fe y no dudareis, la fe, hemos dicho, se fortalece cuando nosotros oramos. Si yo no oro, es imposible que yo pueda crecer en mi fe. Es imposible. La fe no es algo instantáneo. La Biblia dice en Romanos capítulo 10, la fe viene por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Pero también la fe necesita ser ejercitada a través de la oración. Dice el versículo 22, y todo lo que pidierais en oración creyendo, lo recibiréis. Lo recibiréis. Cuando nosotros oramos confiadamente en el Señor, depositamos nuestra fe en la persona de Dios.
y esperamos que Dios actúe. Y creyendo, dice, no dudando, entonces ahí es donde Dios responde. Mira Efesios capítulo 3, versículo 20. Dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros, según el poder que actúa en nosotros. Ahí Pablo está orando y está animando a los creyentes a la oración, a la oración. Mira el versículo 14, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre. Está hablando de oración, de oración. Y el sentido en el versículo 20 es la persona de Dios y aquel que es poderoso. ¿Quién es aquel? Dios. Dios es todopoderoso. No hay nada imposible para Dios, para hacer todas las cosas. Dios puede hacer todo. Dios puede levantar de los muertos. Dios puede sanar, Dios puede proveer un trabajo, Dios puede protegerte, defenderte y ayudarte. Dios puede traer a un familiar que está lejos de Dios a la familia de la fe. No hay nada imposible para Dios, pero tenemos que entender algo. No es nuestra fe, es nuestra fe en la persona de Dios. Ahí es cuando nosotros vemos a Dios actuar. Mira el versículo 20 al final. Dice, para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Mira, cuando nosotros entendemos que no se trata de mí, tampoco se trata de mi fe, se trata del objeto de mi fe, de la persona de la fe, que esto se refiere a la persona de Dios. Entonces, ahí Dios empieza a actuar. Cuando yo no dudo que es Dios el que actúa, cuando yo no dudo que Dios tiene el poder, Dios tiene el control, entonces yo le entrego todas mis cargas a Él y Dios responde y obra más abundantemente. Dice más abundantemente, está hablando sobremanera. ¿Ha visto cómo Dios a veces tú le pides, Señor, yo quiero que tú me des esto, me proveas esto, y el Señor es más generoso de lo que pedimos? Ojo, de lo que pedimos y de lo que entendemos. ¿Por qué de lo que pedimos y de lo que entendemos? Dos cosas. Porque muchas veces nos pedimos bien. Y la Biblia dice que el Espíritu Santo nos ayuda intercediendo, está orando, nos ayuda, nos guía nuestra oración para ubicar el sentido de nuestra oración a Dios. Pero dice también más allá de lo que entendemos. Saben, hay cosas en nuestra vida que no vamos a entender. Una enfermedad, la muerte de un ser querido, la pérdida de un trabajo, un problema, las situaciones familiares, algún conflicto. ¿Sabes? Dios nos va a colocar en situaciones que no vamos a entender, pero vamos a ver a Dios actuando también de formas que no entendemos. Es decir, ¿cómo esta persona vino a Cristo? ¿Cómo es que Dios cambió el corazón de mi esposo, de mi esposa? ¿O cómo Dios proveyó? Yo no esperaba esto y Dios lo hizo. Él hace las cosas más allá de lo que nosotros esperamos o de lo que pedimos o entendemos. Dice, según el poder que actúa en nosotros. ¿Cuál es el poder que actúa en nosotros? ¿A quién se refiere? Bueno, Dios está en nosotros. Siempre tenemos que enfocarnos de esta manera. No soy yo, es Dios. ¿Y sabes en qué podemos terminar con esta reflexión de esta maldición de la higuera estéril? Este es un cuadro profético de Israel, pero también es un cuadro para aplicarlo a nuestra vida. ¿Sabes? La fe en Dios mueve montañas. La fe sola no tiene frutos, porque aquí vemos a una higuera sin frutos, y una higuera sin frutos se seca. De nada sirve yo jactarme de mucha fe que yo pueda tener si la fe realmente no está enfocada en Dios. La fe en Dios mueve montañas. ¿Qué montaña quieres mover en tu vida? ¿Qué montaña tienes hoy en tu vida? ¿Un esposo, una esposa, un hijo, una necesidad,
una carencia, un problema, una situación. ¿Cuál es tu montaña? ¿Qué montaña Dios tiene que mover? Pensemos eso en esta noche. ¿Qué montaña necesitas que Dios mueva? Y vamos a confiar sin dudar en quien puede mover la montaña. Yo no puedo mover ninguna montaña. Tú no puedes mover ninguna montaña. El único que puede mover las montañas es Dios, quien actúa más allá de lo que pedimos y de lo que entendemos. Así que vamos a orar y agradecer al Señor para que Él también obre en nuestros corazones y nos permita enfrentar esas montañas, enfocando nuestra fe en Dios y ejercitando nuestra fe en la oración. Ejercitando nuestra fe en la oración, orando cada día. Vamos a orar. Padre, en esta noche te pedimos por cada hermano que tú le bendigas y que tú utilices tu palabra para animarnos a ejercitar nuestra fe, enfocarlo en tu persona. No somos nosotros, Señor, sino eres tú el que obra más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Y te pedimos que tú, Señor, obres en cada corazón. Y tú sabes con qué montaña nos estamos enfrentando. ¿Qué montaña necesitamos pedirte que tú lo eches fuera de nuestra vida? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.